Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por estos lares. Esta vez vamos a empezar nuestro tema de matemática, pero desde cero, para lo cual requerimos conocer el primer concepto, que es el concepto de número. Para lo cual, lo que voy a hacer, voy a dibujar este objeto, que seguramente si yo les pregunto me van a decir es un cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado rojo, ¿cierto? Bien, entonces el objeto que estamos viendo lo visualizamos como un cuadrado rojo. Pero, ¿y si yo les digo qué cantidad de objeto cuadrado rojo ustedes visualizan? Y seguramente ustedes me van a decir 1, ¿cierto? Pero ustedes están visualizando ese objeto cuadrado y a lo cual le están denominando en cantidad que hay una sola unidad. Y si luego dibujamos otro cuadradito rojo, entonces me van a decir, yo les pregunto qué cantidad hay, ustedes me van a decir hay 2 cuadrados rojos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que se está generando en su mente es el concepto de número, ¿no? A este objeto, que lo veo en solitario, ¿no? Le voy a llamar 1. Y cuando este objeto solitario se junta con otro objeto solitario, le vamos a llamar 2. Y así sucesivamente se va a ir construyendo los demás números. Solamente vamos a ir agregando más cuadrados. Entonces, si vemos acá el objeto solitario decimos 1. Si vemos dos objetos solitarios, si vemos este objeto solitario acompañado de otro objeto solitario, decimos que son 2. Y si a eso lo acompañamos con otro objeto solitario, decimos 3. Y si agregamos otro objeto solitario, decimos que son 4, ¿no? Entonces estamos construyendo una cadena de objetos solitarios a los cuales le añadimos otro objeto solitario y le estamos agregando los números. Es decir, es como cuando tú naces y te van a bautizar con un nombre. Entonces, el concepto de la cantidad que tú ves, que dices 1, ese es el número. Tú ves la cantidad acá 2, ese es el número. Tú ves acá la cantidad 3, ese es el número. Y tú ves acá la cantidad 4, ese es el número. Ese proceso se desarrolló todo dentro de tu mente, es decir, de una manera abstracta. Has conocido los números, ¿no? Cuando desde niñito te dice, ¿cuántos hay acá? 1. ¿Cuántos hay acá? 2. ¿Cuántos hay acá? 3. ¿Cuántos hay acá? 4. Entonces, el número es el concepto abstracto de la cantidad que ven tus ojos. Ese es el número. Está dentro de tu mente. ¿Ya? Y entonces, si acá escribimos lo siguiente. ¿Y qué decimos? ¿Qué vemos ahí? Seguramente usted dirá el número 1, pero en realidad no es el número 1. El número 1 es la cantidad que tú observas al ver un objeto. Y acá ves
¿no? Una representación gráfica para determinar que es el número 1. Es decir, es el grafo con el que se representa el número 1. Lo que tú tienes en la mente como concepto número 1, lo estás representando mediante un grafo, una escritura, un símbolo. Y a este símbolo, ¿cómo se le llama? A este símbolo, ¿cómo se le llama? Se le llama numeral. ¿Ya? Al símbolo se le llama numeral. Entonces, hemos aprendido el concepto de que es un número. El número es el objeto que ves y que lo representas mentalmente como 1. Pero cuando tú lo escribes y lo representas por un grafo, entonces a ese grafo se le llama numeral. Espero que haya sido comprendido este concepto, porque a partir de este momento se empieza a construir lo que se llama las matemáticas. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el proceso, al número 2 se le representa por este grafo, por este símbolo, por este numeral 2. Al número 3, de igual modo, se le representa con el numeral que se escribe de esta manera, y al número 4 con el numeral que se escribe de esta manera, ¿no? Y que posteriormente, o sea, cuando hablamos de números, lo vamos a ya representar por los numerales, y prácticamente al ver el numeral, la representación de las cantidades son las que, como las vemos en nuestra mente, ¿no? Un objeto, 2 objetos, 3 objetos y 4 objetos. Entonces, el número es lo que se va a conceptualizar en nuestro cerebro, y los numerales son las representaciones gráficas que hacemos de esos números de manera escrita. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de número y numeral, ¿no? Hay que saber diferenciar entre estos dos palabras que al parecer significaran lo mismo, ¿no? Pero uno es el concepto abstracto de lo que sucede en tu mente para representar una cantidad, y el otro es el grafo o el escrito, ¿no? O el símbolo que se utiliza para representar ese número que está en tu mente, pero en el cuaderno, ¿no? De manera gráfica o escrita. Para simplificar, ¿no? Imagínate si nos pusiéramos a dibujar todos los objetos que nosotros concebimos en nuestra mente, y no lo representáramos con los numerales, ¿no? Sería un poquito complicado el poder entender eso. El poder después ¿no? hacer las operaciones que vamos a ir conociendo. Entonces, la primera operación que se aprende y se conoce es por añadidura, ¿no? Acá, como vimos al comienzo, este es un objeto solitario, y acá le añadimos otro objeto solitario, y estos dos objetos solitarios, estos objetos solitarios en conjunto nos representan el número 2, que es representado por este grafo. Entonces, ya podríamos crear, ¿no? O sea, la operación matemática que se llama suma, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es suma? La suma es una operación, ¿no? Que al parecer que estamos hablando de matemática, es una operación matemática en la cual hacemos que 1
¿no? Y la suma lo vamos a representar por este simbolito. Le agregamos otro número solitario que es 1. Eso te va a dar, ¿qué te va a dar? Te va a dar en consecuencia la cantidad 2 que se representa por el numeral 2. Muy bien. Entonces, en este momento, ¿no? Inmediatamente de conocer los números y el numeral, a la vez estamos conociendo el concepto de suma. ¿Qué es el concepto de suma? ¿No? El concepto de suma es agregar, añadir, aumentar, ¿no? Adicionar. ¿Qué más? Esas son básicamente las palabras que se utilizan para decir que estamos sumando, ¿no? Entonces, al decir eso, ¿no? Al decir aumentar, adicionar, agregar, añadir, etcétera, 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 estamos representando a la palabra suma, ¿no? Todas estas palabras entonces, todas estas palabras significan la palabra suma, ¿ya? ¿Eso qué nos determina? ¿No? ¿Qué nos determina? Que a partir de conocer el concepto de número, conocemos el concepto numeral, a partir de conocer este concepto básicos, conocemos el concepto de suma y estamos utilizando una serie de palabras que son sinónimas al término suma. Entonces, lo que estamos empezando a crear se llama lenguaje un lenguaje matemático ¿no? Para empezar a concatenar estos elementos, ¿no? Hemos empezado con el concepto de número, ¿no? Hemos conocido los números, cómo lo identificamos, dónde se crea. Hemos representado esos números mediante signos o símbolos que se llaman numerales. Y en ese proceso de aprender los diferentes números, hemos empezado a entender el concepto de suma. ¿Qué es el concepto de suma? El aumentar, adicionar, agregar, añadir otro elemento y cuyo resultado, ¿no?, es otro número, y a esa operación matemática se le denomina suma. Y a partir de todo este lenguaje que hemos empezado a utilizar como número, numeral, suma, aumentar, adicionar, agregar, añadir, estamos aprendiendo un lenguaje matemático. ¿Por qué? Porque si ustedes ya han tenido alguna lectura un poquito más avanzada o ¿no?,
los problemas, dice, al aumentar un número, el doble de un número más el triple de otro número y una serie de cosas, ¿no? Entonces este lenguaje es el que se empieza a utilizar. Y ese se llama lenguaje matemático, que posteriormente se va a añadir a lo que se va a llamar lenguaje algebraico cuando ya veamos ese capítulo, ¿no? Hay que ir paso a paso. Ya. Muy bien. Hasta aquí es la primera parte de este aprendizaje en matemática de cero. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a quedar en esta parte, ¿no? En el cual hemos conocido el concepto de número, el concepto de numeral, ¿no? Empezamos a entender qué es la suma, ¿correcto? Empezamos a conocer el símbolo de la suma, ¿no? Que solamente es un símbolo, ¿no? Tú dices sumas, le pongo, va a ser su símbolo esta crucecita, ya está, eso es suma, ese es su símbolo, ¿ya? Entonces aprendemos a las palabras que son sinónimas de suma: aumentar, adicionar, agregar, añadir. Y si ustedes conocen más palabras, las ponen y no pasa nada. Entonces, ya conocemos suma, y todo este conglomerado de palabras que hemos usado en estos momentos para conocer estos conceptos se llama lenguaje matemático. Es como un nuevo lenguaje que estamos aprendiendo desde cero, ¿no? Que estamos aprendiendo un número. Es como decir, a ver, en inglés, silla, chair, mesa, table, ¿ya? Entonces uno va empezando a conocer, ¿no? Entonces en inglés sería number, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, como le dije, hasta en la despedida yo soy un poco muy efusivo y me explayo demasiado, ¿no? A veces me critican que soy demasiado reiterativo y explicativo, pero bueno, es parte de lo que soy y de la manera que yo transmito el conocimiento, ¿no? Bien, quedamos acá. En la próxima clase vamos a continuar con más conceptos.